Buenos días a todas y todos, es un placer estar por acá con ustedes. Un saludo cordial de parte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y un saludo muy cariñoso también por estar en la celebración del Día de Pensionados de la APSE. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante que es el tema de las generalidades sobre la diabetes mellitus. Voy a compartirles acá la pantalla para que conversemos un poquito acerca de esta condición. La transmisión está en vivo, entonces vamos a estar revisando el chat del Facebook por si tienen alguna duda o cualquier comentario que quieran compartir acerca de la temática. Primero que nada, vamos a tener una definición de lo que es la diabetes. Entonces, como ustedes lo ven acá en pantalla, la diabetes se conoce como un desorden metabólico de múltiples etiologías. Se caracteriza por una hiperglucemia. Esto quiere decir que el azúcar o lo que conocemos como azúcar en sangre, que es la glucosa, se mantiene elevada y está caracterizado con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y proteínas y resulta de los defectos en la secreción y o en la acción de la insulina en el cuerpo. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de la diabetes? Pues hay varias formas, eso va a depender del protocolo que se vaya a seguir, pero en esencia podemos hablar de que aquellas personas que tengan síntomas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, más una glicemia casual, eso quiere decir que en cualquier momento del día se podría medir, y que se lleve a cabo en plasma venoso que sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. También tenemos otra condición que sería la glicemia de ayuno medida en el plasma venoso. Esto quiere decir que tiene que ser una prueba en vena directamente en laboratorio, ¿verdad? Que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. O la glicemia medida en plasma venoso también, que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de haber tenido una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y adicionalmente tenemos también lo que es la prueba de la hemoglobina glicosilada que se mantenga mayor o igual a 6.5%. Esto está tomado con referencia a las normas de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, para que también ahí lo tengan en consideración. Dentro de lo que son los síntomas, esto es algo que es subjetivo, es algo que la persona tendría que estar observando, ¿verdad? Si lo está presentando. Y dentro de ellos vamos a tener lo que es el aumento en la eliminación de la orina. Es característico que la persona empiece a tener un aumento en la frecuencia de lo que son las micciones o las veces que va al baño a orinar. Un aumento en la sed. Esto generalmente se vuelve una situación desmedida. La persona puede estar tomando mucho líquido durante el día, pero aún así no se le llega a aplacar su situación de sed. Luego, hay una característica que es que la persona puede presentar un aliento con olor a fruta o a licor. Y aquí es importante tener presente que en ocasiones esto puede conllevar a que la persona, si ya está presentando, además de este síntoma, otros, como por ejemplo la desorientación, se puede tender a confundir con que la persona podría estar tal vez ebria, ¿verdad? En un estado de ebriedad o alguna situación similar. Entonces, hay que tener mucho cuidado también a veces cuando alguna persona presenta una situación de desorientación, porque si está presentando esa característica del aliento, pues también tenemos que tener previstas a la. También la persona puede llegar a presentar náusea, vómito, pérdida de peso, y esto es una pérdida de peso que no tiene una causa aparente, ¿verdad? No es porque la persona esté llevando a cabo una dieta o aumentando la cantidad de ejercicio que realiza, el ejercicio físico, ¿verdad? Y también importante que puede presentar sueño o cansancio a distintas horas del día. Esto por la baja funcionalidad de la glucosa a nivel de lo que son los tejidos o la baja absorción.
El tratamiento va a depender del tipo de diabetes que se diagnostique. Tenemos dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, y entonces vamos a tener distintas modalidades de tratamiento de acuerdo a la condición. Y va a depender también de la respuesta a la terapia. Entonces, es importante que primero que nada tengamos un buen acceso a los servicios de salud. Esto quiere decir que es importante que estemos consultando, especialmente si estamos ya presentando algunos de los síntomas que anteriormente vimos. Y también importante que sepamos que no se trata solo de un tratamiento farmacológico, sino que también se va a tratar en conjunto con lo que es la dieta, el ejercicio físico y aparte el tratamiento que nos puedan indicar. El tratamiento va a depender del tipo de diabetes, de acuerdo a la condición. Si es una diabetes tipo 2, pues se va a manejar con tratamiento farmacológico de tipo oral, y si es una diabetes tipo 1, pues se va a manejar con tratamiento farmacológico a través de insulina, que generalmente va a ser inyectado, o actualmente el tratamiento es inyectado. Dentro de las complicaciones que se podrían presentar, tenemos daños a nivel de nervios periféricos, todo esto a causa de la concentración de toxinas en los tejidos a raíz del aumento en los niveles de glicemia también. En el caso de los varones pueden presentar impotencia sexual, disminuye la capacidad de vaciamiento de estómago y vejiga, y va a haber alteración del funcionamiento cardíaco. También podríamos llegar a tener situaciones como infartos, accidentes vasculares y demás. También es característico que si la glicemia no se logra controlar a tiempo o no se llega a tener un tratamiento efectivo, puede llegar a haber cambios a nivel de lo que son los vasos en la retina, y por lo tanto también pueden llegar a provocarse problemas de la visión. También problemas a nivel renal. Por lo mismo, aquí lo importante es que sepamos que las concentraciones elevadas de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre van a conllevar a la acumulación de toxinas que por su condición de toxicidad pues van a generar daños o lesiones en los tejidos. Esto va a ser a nivel general en el cuerpo, pero va a haber tejidos mucho más susceptibles, especialmente aquellos que son irrigados por vasos sanguíneos pequeños o de los más pequeños en el cuerpo. Luego habría riesgo también de amputaciones, y también es importante que sepamos que la diabetes mellitus está calificada como una de las condiciones que pueden predisponer a padecer algún tipo de demencia, especialmente lo que es demencia de tipo vascular, y también se considera como un factor de riesgo para personas, para que las personas puedan llegar a padecer de Alzheimer, por ejemplo. Acá les dejo una tabla que nos refiere los niveles de glicemia que deberíamos de manejar, esto dependiendo de la condición de salud de la persona. Entonces, por ejemplo, nos pone una columna en donde tenemos los niveles de glicemia para una persona que se considere, digamos, en un estado de salud normal o estándar. Entonces, se manejaría que la glicemia en ayuno, normalmente deberíamos manejarla como una glicemia menor a 100 miligramos por decilitro. Y durante las 2 horas después de haber consumido alimentos o después de haber tenido una carga de glucosa en la dieta, nosotros podríamos llegar a tener la glicemia incluso a un nivel cercano a los 200 miligramos por decilitro. Pero 2 horas después de haber consumido el alimento, ya la glicemia tendría que estar llegando a niveles menores a 140 miligramos por decilitro. Y en un estándar se maneja que la hemoglobina glicosilada, que es esa última línea que ven ustedes ahí, se debería manejar en un rango menor al 5.7%. En el caso de las personas que están ya con una condición de diabetes, pues podemos manejar también rangos adecuados o que podríamos considerar adecuados, en los que una glicemia en ayuno podría oscilar entre los 80 y los 130 miligramos por decilitro. Por eso, cuando una persona ya tiene el diagnóstico de diabetes, no se maneja como estándar que ella vaya a manejar necesariamente una glicemia en ayunas de menos de 100 miligramos como normalmente se espera. Entonces ahí los rangos o los parámetros van a modificarse un poco y podríamos llegar a incluso rangos cercanos a los 130.
Y en el caso de las glicemias postprandiales, que se refiere a las que son después de haber consumido alimentos, ya 2 horas después de haber consumido los alimentos, la persona podría estar en un rango de entre 140 y 160 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que la glicemia normalmente o generalmente en una persona diabética se consideraría adecuada aun cuando esté un poco más elevada de lo que los rangos normales nos dicen. Y la hemoglobina glicosilada en una persona diabética se considera adecuada aun cuando se maneje en un nivel por debajo del 7%. Entonces, este tipo de pruebas nos las van a hacer generalmente cada 3 o cada 6 meses, depende del cuadro que esté o el protocolo que esté siguiendo el médico. Y generalmente se va valorando conforme va evolucionando el tratamiento. Es muy importante también tener en cuenta que el tratamiento es variable. Como les decía al principio, va a depender del tipo de diabetes, va a ir dependiendo de la respuesta que vaya dando la persona al tratamiento. Hay que tener presente que hay tratamientos de distintas funcionalidades también. Hay tratamientos que son hipoglicemiantes como tales. Esto quiere decir que el medicamento baja la glicemia directamente en sangre o ayuda a que se absorba mejor la glucosa a través de la acción de la insulina. Pero también hay tratamientos que lo que nos ayudan es a prevenir la subida o el aumento en la glicemia sanguínea. Esto se los digo, por ejemplo, con el caso de lo que es la metformina, que es uno de los medicamentos más utilizados tal vez y que es, digamos, de los más nobles que se utilizan y con mejores efectos, porque lo que van a hacer es, la metformina lo que va a hacer es evitar que se dé una absorción importante de los carbohidratos a nivel gastrointestinal. Su acción es, digámoslo así, previa a la absorción como tal y por lo tanto nos da una respuesta más noble para la persona, más llevadera y con menores efectos secundarios. Por eso ustedes lo van a ver que va a ser siempre un medicamento que va a estar en la base del tratamiento y probablemente sostenido a lo largo de todo el tratamiento. Luego, también dependiendo de la situación, la persona podría ayudarse mejor a controlar la glicemia teniendo una dieta sana y balanceada, que ya en otros momentos se ha tocado ese tipo de temas, ¿verdad? Teniendo mucho control con el consumo de lo que son los carbohidratos. No es que se descarten los carbohidratos, sino tener un buen control de cuánto se consumen y qué tipo de carbohidratos se consumen. Y también importante el control del consumo de azúcares, que es otro de los puntos importantes en lo que es el manejo de la diabetes, que yo sepa que lo que debería de tratar es de evitar al máximo el consumo de azúcar específicamente. No sé si habrá algún comentario o alguna pregunta, por aquí voy a estar revisando en el Facebook, pero si no también acá les dejo mi correo y si gustan pueden escribir para que cualquier duda se las podamos evacuar a través de esta vía. Muy importante tener en cuenta que en el manejo de la diabetes, como les decía, hay que hacer una mezcla, no solo del tratamiento farmacológico, sino también de lo que es la dieta, el ejercicio, que en otras oportunidades vamos a tener también momentos para hablar de los tipos de ejercicios que se pueden realizar de acuerdo a la condición de la persona. Y vamos a tener también como parte importante que a mayor cantidad de ejercicio, pues mejor respuesta va a haber del metabolismo de la persona y por supuesto mejor manejo de la diabetes. Por aquí nos dice doña Shirley que cuál es la función de la glibenclamida, porque se la recetan con 5 miligramos en la mañana. La glibenclamida es un medicamento hipoglicemiante propiamente, que era de una de las familias que les mencionaba anteriormente. La glibenclamida sí va a tener un efecto potenciador del efecto de la insulina en el cuerpo. La insulina de lo que se encarga es de capturar la glucosa o el azúcar de la sangre y llevarla a los tejidos. Cuando consumimos medicamentos como la glibenclamida, pues lo que vamos a hacer es aumentar o mejorar la respuesta que tiene el organismo al manejo de la insulina y del aprovechamiento de esta. Entonces, la glibenclamida sí es un medicamento que tenemos que tener el cuidado de que cuando lo consumamos
necesitamos asegurarnos que la persona consuma también alimentos, porque ella sí va a bajar el nivel de azúcar en sangre. Entonces, si yo me tomo la glibenclamida y no como, lo que me puede pasar es que me va a dar una hipoglicemia. También nos dice doña Shirley que también la combina con metformina, que también toma 3 al día. La metformina aquí lo que va a hacer es una conjugación con la glibenclamida, porque una va a encargarse de bajar el nivel de azúcar y la otra va a encargarse de disminuir la absorción de los azúcares. Entonces, probablemente es una diabetes que ha llegado a niveles bastante importantes, entonces se ha estado manejando con un tratamiento conjugado. Doña Mari nos dice que si existe la prediabetes. El concepto de prediabetes como tal sí se maneja. En realidad algunos lo manejan más bien como un debut diabético. Se llama prediabetes, o algunos médicos manejan el término de prediabetes cuando se mantienen niveles de glicemia entre 100 y 124 miligramos por decilitro, 125, perdón, miligramos por decilitro. Entonces, normalmente a la persona lo que se le inicia es un tratamiento preventivo para que no pase a más. Ya ahí en el cuadro que les había presentado, hablábamos de que el nivel promedio, por aquí lo voy a poner, en glicemia en ayunas es de 100 miligramos o menos, o más bien menor a 100 miligramos. Pero en los cuadros que conocemos como prediabetes se maneja que son aquellos rangos que están entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Recordemos que cuando hablábamos del diagnóstico, decíamos que los niveles o las formas de diagnosticarlos eran aquellos que estaban uno de ellos era aquel que estuviera en plasma venoso en más de 126. Si ustedes ven entonces, el cuadro nos dice que el ideal es en menos de 100, pero para diagnóstico nos dicen que el término o el criterio va a ser más de 126. Entonces, esa ventana que queda entre 100 y 126 va a ser precisamente el de ese rango que se consideraría prediabetes, ¿verdad? Sí se maneja ese concepto. Luego, doña Mari nos dice que es que en la caja le dicen que no existe la prediabetes. Eso es porque en realidad es una cuestión conceptual. Ahorita de lo que se habla es del debut diabético, en realidad. Entonces no se maneja el término prediabetes porque a veces eso se prestaba para que también la persona pues considerara que no estaba en una diabetes. En realidad, cuando nos dicen que estamos en un debut diabético, que estamos en una situación de una prediabetes, que todavía algunos médicos manejan ese concepto, de lo que nos están hablando es de que ya estamos en el proceso de desarrollar la diabetes. Entonces, ahí también va a depender mucho de las situaciones. Ahí también doña Mari nos habla de algunas condiciones que podrían estar relacionadas con situaciones hormonales que le podrían estar afectando en su condición precisamente de manejo metabólico, que podrían haber estado afectando. Entonces, por eso es importante que se haga una valoración integral, porque también las personas tienen que tener presente que cuando hay alteraciones en el nivel de glucosa en la sangre, podríamos pensar inicialmente en una diabetes, pero puede estar relacionado también a algún otro tipo de trastorno. Entonces, el médico tiene que hacer toda una valoración del estado general de salud de la persona para poder ya con certeza identificar y diagnosticar. Entonces, eso sí es muy importante que lo tengamos presente. El diagnóstico siempre tiene que ser bajo un criterio. No es algo tan simple como un examen de laboratorio, sino que tiene que haber una valoración integral. Algo también muy importante es que los niveles de glucosa de los que hablábamos acá son en plasma venoso. Eso quiere decir que tiene que ser en una prueba de laboratorio en donde nos toman una muestra de sangre directo de la vena. Hay algunos dispositivos que podemos utilizar en la casa, que son los glucómetros, que nos pueden ayudar a tener un parámetro de cómo nosotros estamos manejando nuestros niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre. Pero estos aparatitos, a pesar de que son muy certeros, también tienen su rango de, digámoslo así, de variabilidad en los resultados que nos van a dar. Entonces, es importante que sepamos que estos se van a utilizar solamente como una forma de monitorizar a la persona, no para diagnosticar. Entonces, yo puedo tener mi glucómetro
puedo estarme haciendo glicemias con frecuencia, pero tengo que saber que ahí hay un margen de error que me podría estar dando de 10 a 20 miligramos por decilitro, más o menos del parámetro que me está dando, y que entonces no siempre me va a dar con certeza el resultado exacto que yo puedo tener. Lo ideal es que si yo tengo o estoy diagnosticado con una diabetes, yo pueda tener ese monitoreo, no solo que me espere a que me hagan los exámenes cada 3 o cada 6 meses, sino que tenga un monitoreo más constante de mi parte, si no tuviera a mi alcance, ¿verdad? Y si no, pues también con la hemoglobina glicosilada, pues también se puede ir asegurando el médico de que el tratamiento está siendo efectivo. Yo también tengo que estar vigilante de que el tratamiento sea realmente efectivo, ¿verdad? Tengo que estar vigilando los efectos secundarios. Si después de iniciar el tratamiento empiezo a tener descompensaciones, si empiezo a tener mareos, si empiezo a tener cualquier síntoma que antes no tenía, es mejor que lo informe al médico. Muy importante también que los tratamientos para la diabetes idealmente en general se consumen previo a los alimentos. Es decir, necesitamos tener previsto que podamos manejar o llevar un control muy diligente de todas las condiciones. Acá doña Mari también nos está hablando de que también tiene un certificado que le dieron como un dictamen médico que dice prediabetes y que por lo tanto la manejan como un grupo de riesgo. Como les decía, eso es un criterio que puede ser variable entre médicos, ¿verdad? Algunos no manejan el criterio o el concepto de prediabetes, o algunos todavía lo manejan. Eso es algo que puede derivarse de los protocolos que estén utilizando. Pero lo importante es que sepamos que si estamos con un nivel de glicemia mayor a 100 miligramos por decilitro, ya mi metabolismo está presentando características propias de una persona que está teniendo un trastorno. Entonces hay que tener mucha previsión, mucho cuidado. Es importante que yo también conozca muy bien cómo estoy de salud, como les estaba diciendo hace un momento. Si ya me diagnosticaron, pues ver cómo estoy evolucionando, si el tratamiento está siendo efectivo. Si no está dando el mejor resultado, reportarlo a tiempo, ¿verdad? Si tengo cualquier efecto secundario, también reportarlo en el debido momento o lo más pronto posible para evitar cualquier complicación. Hay una situación aquí con respecto a lo que es hiperglicemia y lo que es hipoglicemia. Cuando yo estoy en una hiperglicemia, normalmente lo que puedo tener son síntomas, como les decía, como que aumente la frecuencia en la orina, como que tenga cuadros de exceso de sed, que sienta mucho agotamiento durante el día, que sienta mucho sueño. Estos yo los voy a evidenciar y tal vez no me lleven a consecuencias de corto plazo tan importantes. Pero el problema es que si yo inicio un tratamiento y el tratamiento me está haciendo un efecto, tal vez con efectos secundarios que no son adecuados, por ejemplo, que me esté provocando hipoglicemias, una hipoglicemia en el corto plazo sí me puede generar consecuencias superiores o mayores, ¿verdad? Más negativas, porque una hipoglicemia me puede degenerar las neuronas de forma casi que inmediata. Entonces, tengo que tener mucho control sobre eso. Por eso les hablaba de que es importante en el momento de llevar el tratamiento que yo me asegure, por ejemplo, de que si estoy consumiendo los tratamientos, también tenga un consumo de alimentos relacionados, respectivo, inmediato al tratamiento. O si estoy cuidando a una persona mayor a la que yo tengo que estarle monitorizando el manejo de los medicamentos o incluso dándole los medicamentos, que yo me asegure que esa persona entonces esté consumiendo suficientes alimentos en los tiempos adecuados. En otros momentos con Adriana, con la nutricionista, han hablado acerca de los tiempos de comida. En el caso de los diabéticos, se recomienda que se haga 6 tiempos de comida. Incluso una recomendación esencial es que la persona diabética consuma alimentos antes de dormir. Es decir, que haga lo que se denomina una colación o tomar un refrigerio previo a ir a dormir. Esto para evitar que pueda haber algún tipo de hipoglicemia durante la madrugada que pueda generar afecciones a nivel de las neuronas. En el caso de una hipoglicemia, generalmente los síntomas van a estar relacionados con sudoración difusa y fría,
pérdida de energía, descompensación y pérdida de la conciencia. Entonces, ese tipo de condiciones en el corto plazo, como les decía, puede llegar o estar dando unos indicios de que la persona está teniendo consecuencias importantes. Vamos a ver qué más tenemos acá. No tenemos más consultas. Entonces, muy importante, ahora que mencionaban también lo del COVID, como factor de riesgo, la diabetes para lo que es COVID-19, el asunto es que la diabetes, si no está bien controlada, paulatinamente va a ir generando daños a nivel de lo que es la irrigación de los tejidos, porque va dañando los vasos sanguíneos, como les decía hace un rato, va dañando los vasos más pequeños. Los vasos más pequeños podemos encontrarlos de hecho en lo que es el cerebro, lo que son los riñones, ¿verdad? Lo que son los miembros y especialmente en los miembros inferiores, que es lo que generalmente vamos a ver que se afecta con mayor facilidad o más tempranamente. Entonces, el asunto aquí es que paulatinamente las glicemias elevadas van a ir generando daños en los vasos que irrigan otros tejidos y que con el tiempo van a ir generando pues consecuencias de largo plazo. Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta que en el caso de una situación con, por ejemplo, la transmisión de un virus, la persona, aparte de que podría estar siendo más susceptible si el sistema inmunológico ya está un poco comprometido, también habrá tejidos, y en este caso los pulmones, que podrían también verse, o en este caso se verían mayormente afectados, que podrían ser muy susceptibles ante la condición. Entonces, es muy importante que aquí sepamos que la exposición es algo que tenemos que tratar de evitar al máximo. Si tengo la condición de riesgo, entonces tengo que tener mucho cuidado de no exponerme. Si se me llega a diagnosticar con COVID-19 siendo diabético la persona, pues entonces es muy importante que sepa que tiene que ser muy rigurosa con su tratamiento, muy disciplinada y evitar al máximo que se lleguen a dar elevaciones de la glicemia que vayan a promover una mayor degeneración de tejidos. Entonces, aquí lo importante es cuidarnos bastante, saber cómo estamos. Si yo no soy una persona diabética, pues saber que también tengo que prevenir llegar a desarrollar una diabetes. Una de las formas en que podemos desarrollar diabetes es consumiendo excesivamente carbohidratos y azúcares, especialmente como nos lo ha dicho en algún momento la nutricionista, si estamos consumiendo bebidas gaseosas, si estamos consumiendo demasiados dulces, demasiada repostería, cosas por el estilo, especialmente con lo que son azúcares simples, pues esa exposición constante a elevadas o elevados niveles de azúcares en la sangre va a llevar paulatinamente a que el cuerpo también llegue a una situación como de cansancio, por decirlo así, a que el páncreas ya agote su funcionalidad y nos deje prácticamente anulada su función o por lo menos ya lesionada. Vamos a ver, no tenemos más preguntas por el momento. Importante también, otra forma en que se podría llegar a generar un problema a nivel de metabolismo que podría conllevar también a una diabetes es que nosotros, pues, si no tenemos un orden y un horario establecido y riguroso con nuestras comidas, eso también puede llegar a generar desórdenes a nivel de manejo que se hace de lo que es la insulina en el páncreas. Entonces, es importante que tengamos muy presente que nosotros tenemos que consumir alimentos al menos 5 veces al día, como nos lo ha recomendado la nutricionista. Es importante que tengamos horarios establecidos de alimentación. Si estamos trabajando, saber que tenemos que tener tiempos establecidos y cumplirlos adecuadamente, porque una de las características que nos han manifestado muchas veces en escuelas y colegios, por ejemplo, es que a veces no desayunan o van desayunando a las 10 de la mañana, o a veces no almuerzan y llegan hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde a almorzar a sus casas. Esto a largo plazo no va a tener buenas consecuencias para el cuerpo.
¿verdad? Entonces es importante que tengamos siempre presente que mis tiempos de comida yo tengo que establecerlos muy bien, tengo que tener una, digámoslo así, un esquema que mantenga siempre bien perfilado para poder cumplir. Dice por acá doña Shirley que a ella le han dado descomposiciones algunas veces después de desayunar y es un malestar horrible. ¿Que por qué pasará esto? Ahí tendríamos que, primero la recomendación sería que si tiene posibilidad de hacer mediciones de, por ejemplo, la presión y también de la glicemia, que podamos analizar eso para descartar que no sea que se están dando la descompensación por ese tipo de situaciones. Habría que ver la situación general de salud de la persona, habría que ver si hay situaciones que estén relacionadas propiamente con la comida o si será alguna situación más bien del manejo de la presión, por ejemplo, que podría ser también un cuadro de hipotensión ortostática, es decir, que la persona cuando está sentada haciendo una actividad a la hora de comer, por ejemplo, normalmente la mayor irrigación sanguínea se va a concentrar en el abdomen porque estamos empezando un proceso de absorción de alimentos. Y esto conlleva a que si yo me levanto rápidamente, por ejemplo, después de desayunar, mi cuerpo no pueda compensar el cambio de posición y mi nivel de presión puede bajar. Entonces ahí hay que tener previsto también que yo tengo que tener cuidado de cómo me movilizo también después de comer. Y habría que ver también los tratamientos. Si me lo estoy tomando antes de la hora de comer, si lo estoy tomando durante o si más bien me lo estoy tomando después o hasta que tal vez me acuerde de que tenía que tomarme el medicamento. Entonces ahí todas son situaciones que tenemos que estar contemplando. También ver el tratamiento y cuánto tiempo tengo de tener el tratamiento. Si se está tomando metformina, por ejemplo, algunas personas con la metformina tienen cierto tipo de situaciones secundarias o efectos secundarios. Uno de ellos es que a nivel gastrointestinal, a algunas personas la metformina les provoca un poco de irritación y entonces pueden llegar a tener cuadros de sensaciones de malestar estomacal y gastrointestinal, a nivel de intestinal especialmente. Entonces es importante que tengamos presente que para esto el cuerpo va a tardar algunas semanas, incluso meses, en adaptarse al medicamento y ya poder absorberlos sin que se presenten esos síntomas. Y si se siguen presentando, entonces consultar con el médico para ver si es necesario hacer algún cambio. Eso siempre bajo el entendido de que la metformina es uno de los tratamientos más adecuados o por lo menos de los que mejores efectos presentan en la persona. Hasta acá no veo más consultas, entonces cualquier cosa, aquí doña Alba nos dice que lo recomendable es tomarse la metformina antes de ingerir los alimentos. Correcto. De hecho, en la mayoría de los medicamentos de tratamiento para la diabetes, la recomendación es que se consuman unos 15 minutos antes. Porque estos tratamientos necesitan tener un proceso de absorción previa al consumo de los alimentos, precisamente. Entonces, muy importante que se tiene que tomar con una previsión de tiempo para darle tiempo también al medicamento de que surta el efecto. Y luego, también eso sí, tener presente que si yo ya consumí los medicamentos, pues tengo que proceder a consumir alimentos. Y en el caso de la metformina, respecto a lo que dice doña Albairis, también es importante tener presente que la metformina trabaja específicamente con los alimentos. Entonces, siempre yo debo buscar que el horario de consumo de la metformina sea en los tiempos específicamente de comidas, que eso podría ser una variante que tal vez en otros medicamentos no aplique, pero en la metformina siempre tengo que asegurarme de que se consuma justo con los tiempos de comida, previo a las horas de comida. Y ojalá en las horas de comida que tengan un mayor aporte de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, hablamos del desayuno, el almuerzo, por ejemplo, la cena,
que son los que mayor aporte van a tener, de acuerdo a la recomendación que me dé el médico, de cuál es el tiempo más adecuado de acuerdo a la condición que yo tengo. No sé, bueno, no veo más consultas, entonces ahí les voy a dejar el correo para que cualquier cosa, si ustedes tienen alguna consulta adicional o quieren contactarme para alguna situación, pues nada más sepan que ahí está disponible y pueden escribirme sin ningún problema. Les agradezco mucho la atención. Nuevamente les quiero recordar la felicitación por la celebración del Día del Pensionado. Esta es una actividad que se coordinó precisamente como una forma de también tener actividades diferentes para el Día del Pensionado con la APSE. Y les agradecemos mucho a ustedes y a APSE por la invitación y los esperamos en las próximas actividades que tengamos en coordinación con la Junta de Pensiones. Aquí, perdón, pero parece que van a hacer otra pregunta. Nos dice doña Raquel que cuánto es el nivel de azúcar que debo tener para inyectarme la insulina correspondiente y evitar una hipoglicemia. Aquí el asunto no es cuánto nivel de azúcar, sí tiene relación, sin embargo, depende de del criterio con el que el médico haya tratado la situación de la persona. A esto se le llamaría titular el tratamiento. Si el médico le ha dicho que solo bajo cierto nivel de glicemia es que se tiene que aplicar la insulina, entonces ahí sí tendríamos que estar o mantener un monitoreo de cuánto va a ser el nivel de glicemia que necesito tener. No les podría decir específicamente cuánto hay que tener para inyectarse la insulina, porque también eso va a depender de la dosis de insulina. Dependiendo de los niveles que haya manejado históricamente la persona, así se indica el tratamiento. Entonces la insulina pueden decirme que son 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, pueden decirme que es 1, 2, 3 veces al día. Entonces eso va a depender mucho del esquema que me haya dado el médico. Si el médico me está diciendo que tengo que medirme la glicemia para saber si me puedo inyectar la insulina, entonces él también tiene que darme el parámetro de cuánto es la glicemia que debo tener para inyectarme la insulina, porque dependiendo de la dosis, también puede ser que me varíe el parámetro. Entonces no les puedo decir como un parámetro exacto. Lo que sí les podría decir es que deberíamos de tener, sí, previo o muy exacto el que yo cuando me inyecte la insulina también consuma los alimentos para evitar que me vaya a dar una hipoglicemia posterior al tratamiento. Es decir, yo no debería inyectarme la insulina y si tengo que salir de la casa y ya no me dio tiempo de desayunar, entonces me voy a pesar de que ya me inyecté la insulina. Si ya me inyecté, tengo que consumir alimentos. Y si no, pues tengo que llevar siempre algo en la bolsa o en el bolso, en lo que yo ande ahí, que me garantice que si me estoy empezando a sentir con ya los síntomas de una hipoglicemia, pues yo pueda consumir algo que me levante el nivel de azúcar. Luego, vamos a ver, a don Manuel, cualquier cosa, aquí seguimos un ratito más, por aquello que tenga que hacer la consulta. Luego, vamos a ver, don Manuel, bueno, aquí está la consulta de don Manuel, dice que si la inflamación del colon puede disparar una hiperglicemia. La inflamación del colon como tal vez no vaya a ser el factor predisponente de una hiperglicemia, pero el estrés que me puede generar a mí tener síntomas como una colitis o como una distensión abdominal sí podría conllevar a que yo pueda tener aumentos en la glicemia. Una causa, digamos, alterna de que se me suba el nivel de azúcar en sangre es que yo me estrese. Entonces, si yo estoy un poco estresado por alguna situación y precisamente una colitis me puede llevar, dependiendo de cuánta tolerancia tenga yo al dolor, por ejemplo, una colitis me podría llevar a aumentar los niveles de estrés y eso por ende llevarme a aumentar los niveles de glicemia. Entonces ahí la recomendación es, bueno, primero ver qué tan elevado está la glicemia, ¿verdad? Si no es que me está dando, si realmente es una hiperglicemia, si estoy llegando a niveles de más de 100 miligramos por decilitro en ayunas o más de 200 miligramos después de haber consumido alimentos. Y también
porque esto ya requeriría tratamiento específico, ¿verdad? Y también ver cómo está lo de la situación de la inflamación del colon. ¿A qué se debe? Si estoy consumiendo muchos alimentos irritantes. Las personas que tienen el colon irritable, por ejemplo, o que tienen más sensible el colon, tienen que tratar de evitar cierto tipo de alimentos, por ejemplo, el café, las gaseosas, los alimentos muy ácidos, tomate, por ejemplo, es una de las cosas que hay que tratar de restringir, por lo menos de forma de corto plazo, mientras se esté dando el cuadro, ¿verdad? Tratar de consumir algunos productos que puedan ayudarme a desinflamar el colon, por ejemplo, los tés de manzanilla, de menta, hierbabuena, me pueden ayudar también a evitar la distensión abdominal y a disminuir la inflamación. También, dependiendo, si ya yo tengo una situación de un intestino irritable que ya necesita un tratamiento o que ya me está dando consecuencias más sostenidas y que me están generando muchas alteraciones, pues mejor consultar y también que me indiquen algún tratamiento que me ayude a manejar ese colon irritable, ¿verdad? O ese tipo de condiciones. Muchas gracias a doña Alba Iris por la felicitación también, y a doña Shirley. Y a don Manuel también, muchísimo gusto. De parte de la Junta, pues es un placer poder compartir con ustedes y poder compartir con APSE en estos espacios. Creemos que en este momento, precisamente en que estamos pasando por una situación de país tan compleja, tan estresante también, es importante tener espacios para compartir, para aprender un poquito también de lo que es autocuidado, que es algo que es esencial para nosotros. Y que pues aparte de todo lo que ustedes tienen con la APSE, pues también tengamos espacios para integrar cuestiones de salud, salud mental y demás, que son tan importantes. No veo más consultas, entonces por acá creo que ya llegaríamos hasta acá en el espacio. Un placer nuevamente haber estado con ustedes. Esperamos que sigan compartiendo con nosotros y con APSE. Y pues quedamos a las órdenes. Cualquier cosa igual, ahí les dejé el correo por si gustan contactarme. Aquí sale otra consulta, perdón, de parte de don Edwin. Dice que es hipertenso. Dice que quiere saber si al pertenecer a una población de riesgo por hipertensión con epicrisis en mano, existe algún documento que lo proteja a él y a los colegas en igual condición. Pues acá, documento como tal, que yo sepa, no hay un documento, no, creo que se refiere específicamente a lo que es la situación del COVID. En ese caso, la recomendación sería también tratarlo primero con lo que es la jefatura, ¿verdad? Porque las recomendaciones del ministerio es que si hay población de riesgo, pues que esa población no se exponga. Entonces, eso sería una situación que tenemos que tratarla a través de las jerarquías también, porque lo ideal es que no se exponga a la persona. Hoy en la tarde vamos a tener precisamente el tema de hipertensión. Ahí vamos a hablar un poquito más, con más detalles sobre esa condición. Entonces también invitar a don Edwin tal vez a que nos acompañe en la tarde. Pero sí es importante saber que las recomendaciones siempre van a seguir siendo las que el ministerio nos está dando. Y la recomendación del ministerio es que si una persona está en condición de riesgo, no se exponga, ¿verdad? Entonces, ahí lo ideal es que se haga la adaptación correspondiente para mantener la salud o resguardar la salud de la persona. Acá no veo entonces más consultas. Muy bien. Doña Mari nos dice que ocupa el dictamen médico. Pues sí, ahí la condición sería, como dice don Edwin, él tiene la epicrisis en mano. Entonces sería que con el documento sea epicrisis o sea el dictamen, ya él pueda coordinar, ¿verdad? Y doña Lisbeth ahí nos hace un comentario de que esto es una coordinación con la Secretaría de Asuntos del Pensionados, Jubilados y Adulto Mayor de APSE. Muy bien.
doña Yanori nos hace una observación de que ella, por ejemplo, está haciendo teletrabajo precisamente por la condición que tiene de diabetes. Entonces, ahí nos da un norte de cómo lo manejan en cada una de en cada uno de sus lugares de trabajo. Entonces, pues ahora sí, me despido de ustedes. Espero que la información les sea efectiva. Igual también si quieren la presentación para que tengan también los cuadros y eso que venían ahí, me pueden escribir al correo y yo se las mando con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Entonces, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por las consultas y esperamos que nos sigan acompañando. Un saludo de parte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y de la APSE, que también piensan ustedes y por eso desarrolla estos espacios. Muchísimas gracias.